a presentar a dónde está Pablo, el responsable, cómplice de todo esto. Pablo, preséntate porfa en un minutito. Bueno, me presento a todos. Mi nombre es Pablo Mundaca, chicos y chicas. Soy sociólogo. Llevo ya más o menos unos par de años, bastante ya, en el área de recursos humanos, sobre todo en el área de reclutamiento y desarrollo organizacional. Y bueno, actualmente trabajo como líder de desarrollo organizacional y reclutamiento en INET, una organización tecnológica que todos usamos cuando vamos al médico. Así que en eso actualmente estoy yo, Iria. Muchas gracias porque todo esto surgió de tu generosa invitación de yo les cuento cómo lo hacemos. Y eso generó un spam que extrañábamos ya hace meses, que no nos tocaba un spam de entusiasmo. Así que gracias por la disposición. También Angélica González es experta en la materia. Así que Angélica, querida, porfa, preséntate para que te conozcan. Hola Ilia, buenas tardes. Gracias por lo experta. Yo creo que uno jamás en la vida termina de aprender, así es que, bueno, yo ya tengo unos poquitos años más que Pablo, 24 años trabajando en el área de recursos humanos, con experiencia en la industria bancaria. Hace un par de años ya no estoy trabajando dentro de la industria, estoy haciendo un poquito, comprobando el formato consultoría, que me pareció interesante, un aprendizaje grande. Dentro de mi año, antes de salirme de la industria, alcancé a trabajar en un proyecto de diseño de onboarding, que es lo que hoy día les quiero compartir. Soy ingeniero en recursos humanos, tengo magíster en gestión de negocios y una cantidad de anécdotas para contar que hoy día no lo puedo, pero en alguna oportunidad lo haremos. Eso. Muchas gracias por sumarte. No podemos decir, pero en realidad la experiencia de Angélica es con el Banco Santander. Así que Sí. no es lo que vamos a contar, pero tiene experiencia de un rubro muy profesional, que obviamente invierte trabajo, horas y dedicación, así que les recomiendo que se queden para escuchar todos los tips de aprendizaje respecto a la implementación de grandes modelos. Así que Angélica, gracias también por tu disposición, por tus ganas de compartir conocimientos. Y también tenemos a Javier, que le vamos a pedir que se presente, que es nuestro tercer exponente. Javi, preséntate. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación, Ilia, a todos. Creo que soy el más joven de los tres, creo. No era necesario, no era necesario. No era necesario. Llega la mala edad. No, pero bueno, soy director de una compañía de reclutamiento y selección, se llama Gunate Partners, y puede que escuchen un poco más de la industria farmacéutica, y es porque trabajamos en salud para nuestros clientes de salud. Y el año pasado fue un año que la verdad nos interesó mucho este tema. Dimos vuelta con nuestros clientes quienes tenían las mejores prácticas, cómo mejorábamos estos puntos. Y la verdad que llegamos a formar como entre comillas, entender cuál era la norma o qué se debe hacer en el caso de incorporar a una persona. Así que vamos a dar una vuelta por esta industria y cómo ellos lo toman. Y ojalá que sea una buena opción para su empresa. Muchas gracias también por cortarnos la experiencia y con el foco de tecnología que quieres darle también a esta conversación. Vamos sin mayor preámbulo, les vamos a pedir entonces a Pablo, que ha preparado una presentación. El que quiere buscar un café, una cerveza, una copa de vino, hoy día es viernes, está todo permitido, así que vayan nomás. Y Pablo, querido, nada, te escuchamos atentamente y de verdad que con mucho agradecimiento por haber preparado esta presentación para todos nosotros el día de hoy. Ya, muchas gracias, Ilia. Bueno, para partir, en el chat de Zoom les voy a compartir un drive, ya para que puedan revisar ahí material que seleccionamos para poder compartirlos con ustedes, donde van a encontrar buenas prácticas del proceso de onboarding, alguna información sobre experiencia del colaborador que también vamos a conversar, y también algunas otras PPT que quisimos sumar dentro de ese drive, ¿ya? Ahora voy a compartir, así que dame un segundito. Acá. Compartir y acá. No sé si están viendo. ¿Me pueden confirmar?
¿Se ve la presentación? Perfecto. Entonces, vamos a partir con esta charla y conversación que preparamos para ustedes con harto cariño. Bueno, para poder hablar de este proceso de onboarding, creo que es necesario poder tener algunas consideraciones previas respecto al proceso de onboarding, ¿ya? Y esas consideraciones previas es entender un poco que la velocidad de los negocios y el nuevo entorno digital en el que vivimos y el que ha sido sumamente acelerado por la pandemia, ha provocado un conocimiento profundo en los clientes respecto a la empresa. Y esto ha generado que se crea un concepto que se llama Customer Centricity o centrado en el cliente. Y esto es un sello muy, muy grande y diferenciador para las empresas. Y ha sido tan potente este tópico que incluso ha permitido que incluso se transforme en valor dentro de la organización. Por lo tanto, este concepto es bien importante porque las organizaciones se han dado cuenta que uno de sus principales activos son los colaboradores, ¿ya? Y estos son una pieza fundamental para poder conseguir los objetivos en las organizaciones, ¿ya? De esta manera se ha creado un concepto dentro de las áreas de gestión de personas que se llama Employee Centricity, o centrado en el empleado, o centrado en el colaborador, como algunos pueden conocer. Y esto quiere decir que se sitúa al empleado en el centro de todas las gestiones de recursos humanos o de la gestión de personas. Y esto es muy importante, porque ustedes, como pueden ver acá en esta carita de este joven que aparece ahí, todas las estrategias se empiezan a focalizar en el liderazgo del empleado, en el orientar los procesos al entendimiento de las necesidades y expectativas e inquietudes que tienen estos. Se empieza a diseñar también experiencias de sociabilización y positivas para que el colaborador las pueda tener muy presentes dentro de su ciclo, dentro de la compañía, y también es muy importante estar constantemente consultando el feedback al colaborador. Por otro lado, hay que medir y compartir los logros, tanto individuales y colectivos de la organización. Eso es muy importante porque en el fondo fidelizamos las acciones que tienen nuestros colaboradores dentro de la organización. Y por otro lado también fomenta la participación del empleado. Esto es muy importante porque de cierta manera empieza a, de alguna manera, estamos viendo un cambio de mindset dentro de la gestión de personas. Y esto viene a repercutir en que se empieza a generar un nuevo mantra dentro del área de recursos humanos, que es escuchar, conocer y personalizar. Esto es bien importante porque de esta manera el área de recursos humanos, la gestión de personas, se abre a nuevas formas de trabajo. Y estas nuevas formas de trabajo vienen muy ancladas en el pensamiento de diseño o design thinking. También ahí está el Design Sprint o el Design Service, como diseño de servicios también. Y también con la irrupción de las metodologías ágiles, más o menos ya en el año 2001, que también empieza a entreverse también una agilidad dentro del área de recursos humanos. También el área de marketing empieza a aportar bastante, ya con el Inbound Talent, que también es una metodología para poder atraer, retener y enamorar a los colaboradores. Y también una parte muy interesante que se utiliza bastante en el área de diseño, que es el Journey Map o el viaje del colaborador dentro de la organización, que nos permite poder ir viendo cuál es el ciclo del colaborador dentro de la organización. Esto nos permite, por lo tanto, ir viendo cómo cada proceso tiene una relación. Esto difiere mucho al recurso humano tradicional. ¿Por qué? Porque el recurso humano funciona como muy de procesos y a veces se olvida de las personas. Entonces, este cambio en mindset es bien interesante que lo podamos establecer y empezar a hablar ya constantemente de la experiencia del colaborador, siendo el onboarding también una parte bien importante de este ciclo de vida. Por lo tanto, acá hay una definición ya más o menos clara de qué es el onboarding, ¿ya? Y el onboarding es un proceso de acogida, ya son todas aquellas iniciativas que vamos organizando nosotros dentro del área de gestión de personas para garantizar una integración adecuada a los recién llegados a la organización, ¿ya? Por lo tanto, siempre a veces uno se confunde también un poco con la inducción, ¿ya? Y es importante también entender
que la inducción vendría siendo una patita pequeña dentro del proceso de onboarding, ¿ya? ¿Y en qué se diferencia? La inducción orienta al empleado, pero informa acerca de las políticas, las normas existentes que tiene una organización, brinda las herramientas al colaborador para poder desarrollarse en su puesto de trabajo, pero es muy corto en el tiempo. Recuerden que la inducción generalmente se hacía 1 o 2 días, pero el onboarding es un proceso mucho más largo, porque busca integrar y acompañar al nuevo empleado. También compartir la cultura organizacional, el propósito, que también se conoce como misión, visión dentro de la organización, y también compartir la estrategia organizacional. También este proceso se construye con el colaborador porque uno constantemente está solicitando feedback sobre el proceso, ya para poder ir mejorándolo. Y también el onboarding, como dice acá la presentación, no se puede reducir solamente a un listado de acciones, sino suele conocerse también como la mejor forma de fidelizar el talento. Y eso es muy importante porque en el fondo lo que nosotros queremos es tener colaboradores que se puedan desempeñar bien dentro de la organización, ¿ya? La gestión de personas presta un servicio y hay que entender un poco lo que significa servicio, ¿ya? Porque cuando una persona se cambia de trabajo, nosotros estamos entregando un servicio y le estamos cambiando su realidad. Por lo tanto, es muy, muy importante poder hacernos cargo de ese tópico dentro de nuestras funciones, ¿ya? Toda la información que estamos mostrando en esta presentación, estimados, fue compartida en el drive que yo acabo de mandar en el chat, ¿ya? Así que de ahí lo vamos a volver a enviar para que también las personas que no lo hayan visto lo puedan revisar. Los beneficios del onboarding. Bueno, los beneficios del onboarding son múltiples y no los podemos centrar solamente en estos 5 que yo presenté, pero son bastantes, ¿ya? Y uno de los principales es reducir el tiempo de adaptación, ¿ya? Genera una actitud proactiva en el colaborador, ¿ya? Porque empieza a conocer un poco el networking interno. También fortalece la marca empleadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas estas actividades se empiezan a diseñar para que el colaborador tenga una muy buena experiencia en la acogida. También aumentan los compromisos de los managers, y esto es muy importante, porque el manager tiene que estar dentro de este proceso. El manager es muy vital para el proceso de onboarding para poder clarificar ciertos procesos de estrategia, del propósito, reiterar cosas que nosotros en un momento las conversamos con ellos, pero es muy importante también que los managers puedan conocer la expectativa de los colaboradores. Esto es muy importante porque en el fondo van a ir conociendo qué espera ellos de la organización. Y al final, un punto muy importante es que aumenta la productividad. ¿Por qué aumenta la productividad? Porque generalmente nosotros vamos a ir acompañando al colaborador y vamos a ir sabiendo si realmente está entendiendo su rol dentro de la organización. Esto es demasiado importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que la persona se pueda enchufar dentro de la organización al menos en 1 o 2 meses. Esto es muy importante, ¿ya? Eso en general son los beneficios del onboarding que podemos entregar dentro de la organización, el valor. También, tendencia en el onboarding. Bueno, las tendencias es que, como ya saben, es un proceso ya que no puede ser aislado, ¿ya? El cual comienza incluso antes del proceso de contratación. Y esto es bien relevante entender porque, como yo les comenté, la experiencia del colaborador está siendo un tema muy interesante dentro de la organización, ¿ya? Por lo tanto, desde el momento en que se contacta una persona o una persona nos contacta al momento de buscar trabajo, ahí ya empieza un proceso de onboarding, ¿ya? Por lo tanto, también hay que entender que el proceso de onboarding, como aparece en la presentación, tiene 3 grandes tópicos. La cultura organizacional, y ojo, la cultura no solamente se explica entregando un manual de bienvenida, no, sino se muestra, ¿ya? El contexto del negocio, qué hace la organización, cuáles son sus productos, qué impacto tienen dentro de su propia organización, ¿ya? Y los aspectos concretos de la posición es lo más importante. ¿Cuál es el rol, el impacto, con quién se va a relacionar él dentro de la organización, con qué aporta también internamente? También, lo reiteré hace un ratito, hay que implicar a los ejecutivos de la organización, ya a los gerentes, hay que incluirlos, porque de esta manera podemos transmitir el propósito de la organización y queda mucho más plasmado. Por otro lado, el onboarding está viviendo una transformación digital, ya que hay muchas herramientas electrónicas que nos están permitiendo generar muy buenas experiencias colaborativas,
sobre todo en estos momentos en que estamos en pandemia y es más difícil poder juntarnos y conversar, ¿ya? Hay muchas herramientas que también ahí les voy a compartir, que son muy interesantes que ustedes puedan incluir dentro de su proceso de onboarding. Y también el uso de analítica, ¿ya? Esto está permitiendo que podamos medir la satisfacción de nuestros colaboradores y también la satisfacción de la experiencia en general de un proceso. Esto es bien interesante porque nos permite mejorar, ¿ya? Y ahí yo les voy a comentar algo bien interesante también al respecto al feedback. Y bueno, eso más o menos les quería comentar para poder instalar qué es el onboarding y cómo nosotros en IMED lo hemos ido desarrollando. En IMED, todo partió en algún momento en que nos empezamos a cuestionar bastante con el equipo de personas, porque estábamos fallando en varias cosas, ¿ya? Y las organizaciones no son perfectas. Estábamos fallando y empezamos a cuestionarnos, y una de las primeras cosas que hicimos con el equipo fue crear un propósito. Aunque suene absurdo, creamos un propósito de team, de equipo de personas. Y lo que hicimos fue tomar el propósito de la organización nuestra y bajarlo a nuestra organización, a nuestro equipo, y poder crear un propósito para nosotros tener mucho foco dentro de las acciones que tenemos hacia los colaboradores, en pos de su bienestar. Y de esa manera creamos un propósito que es bien bonito, que es facilitarle la vida al colaborador, generando equipos de alto desempeño en la organización donde yo trabajo. Es un propósito bien ambicioso, y es algo que no vamos a lograr de un día para otro. Pero lo bonito de poder crear un propósito es que es desafiante. Y uno tiene que saber que el propósito nunca se va a cumplir, ¿ya? Por lo tanto, es un objetivo en el cual uno generalmente tiene que tomarlo como un desafío. Eso es muy, muy importante, porque generalmente los áreas de recursos humanos no habla poco. Internamente hablamos poco, y es importante poder alinearnos dentro de un propósito y un fin común de todas nuestras acciones, porque todos tenemos trabajo operativo, pero todas nuestras acciones van impactando en el ciclo del colaborador. De esa manera empezamos a aterrizar ciertas ideas, y una de esas fue poder usar un Journey Map para poder entender más o menos el ciclo de vida del colaborador. Y acá ustedes pueden ver un ejemplo. Hay muchos Journey Map, y también considero que es muy importante que ustedes los puedan crear dentro de sus organizaciones, porque todas las organizaciones son distintas, ¿ya? Pero acá tienen menos una aproximación de un Journey Map. Y acá parten en el proceso de selección, parten en el proceso de contratación, después tenemos el ingreso, después el proceso de onboarding, y después el área de desarrollo, reconocimiento, crecimiento y salida. Ahí está todo el ciclo de una persona dentro de una organización. Y si nosotros entendemos al onboarding como un proceso multidisciplinario, multidimensional, estamos entendiendo que parte ya desde el proceso de selección. Nosotros no podemos descuidar el proceso de selección hasta que la persona, no podemos descuidar nada, bien dicho, hasta que la persona esté dentro de la organización y empiece a vivir ya una experiencia. Y la experiencia, incluso en el proceso de selección, tiene que ser muy buena. Y eso también nos afectó dentro del equipo. Nos cuestionamos en el sentido de que a veces no a todas las personas que postulaban a nuestros cargos las avisábamos. Entonces fue un cuestionamiento bien grande que hicimos dentro del equipo, que nos permitió darnos cuenta que estábamos haciendo mal. Y de ahí empezamos a diseñar un proceso de selección en el cual tratamos de que cada postulante tenga la menos cantidad de entrevistas. Ojalá tener una entrevista con todos los implicados respecto a esa posición. Hay cargos que siempre van a tener más de una entrevista por el rol que van a tener dentro de la organización, pero también hay que tratar de que esas experiencias sean muy buenas, ¿ya? Después de eso, empezamos con los procesos de contratación, y eso se ha ido mejorando a través del tiempo, ¿ya? Pero lo que más me interesaba era que pudiesen tener este mapa, lo que les va a permitir poder ir reconociendo ciertos hitos dentro del proceso, para poder ir armando este proceso de onboarding y empezar a armar iniciativas, ¿ya? Por lo tanto, en IMED, ¿cómo lo hicimos? En IMED, cuando la persona ya está seleccionada, nosotros lo primero que hacemos es mandar un envío de carta oferta, no el típico de envío de carta oferta, ¿ya? Aquí implicamos a la jefatura, implicamos al gerente de personas, y mandamos
un mensaje cálido de bienvenida para que esta persona pueda aceptar la carta oferta, ¿ya? Después enviamos un kit de bienvenida, y acá es muy bonito y interesante darse el tiempo de diseñar un kit de bienvenida, con todo lo necesario para trabajar, ¿ya? Diseñe una buena entrega también del kit, sobre todo en procesos de pandemia. Tratemos de que llegue a una hora prudente, para que las personas puedan tener tiempo de ver este kit. Por decirlo así, el kit va a ser el primer producto que va a recibir la persona y va a generar ese efecto wow que generalmente podemos ver en LinkedIn cuando la gente se saca una foto con todo el kit que le llega en este regalo, en este presente que le queremos entregar, ¿ya? Esto es muy importante, pero también es más importante lo que viene seguido de esta entrega de este producto, porque si no, la experiencia va a quedar ahí y va a ser como me entregaron un bonito computador, todo lo que yo necesito, pero hasta ahí nomás queda mi experiencia o mi proceso de recibimiento. Después nosotros generamos un proceso de recibimiento, ¿ya? Y acá es bien importante, no hagan el típico proceso, ¿ya? El típico proceso de, hola, somos recursos humanos, pagamos esta fecha, etcétera. Digitalicen información. Hay muchas herramientas gratuitas que les van a permitir digitalizar y poder hacer quiz, ¿ya? Para que las personas puedan responder este quiz y saber si realmente está siendo efectivo esta digitalización de documentos. Las partes fome, dejémoslas al lado. Por otro lado, hay que romper el hielo con actividades, ¿ya? Nosotros lo que hacemos dentro de IMED, cuando las personas llegan, bueno, algunos pueden ser que conozcan una aplicación que se llama Miro, y nosotros hacemos actividades dentro de Miro para poder conocer sus expectativas, ¿ya? Y nosotros usamos una metáfora, que nuestra metáfora es del viaje, es un viaje, y como cada cambio de trabajo es un viaje, siempre uno tiene que tener un pasaporte para poder identificarse y poder decir quién es, ¿ya? Después de eso tenemos otra actividad dentro de ese proceso en el cual nosotros invitamos a las personas a que cuenten qué es lo que trae en su maleta, porque cuando uno viaja siempre trae cosas y trae expectativas y tiene valores. Todas estas cosas que vamos haciendo nos permiten ir conociendo las expectativas de nuestros colaboradores, saber qué valores traen, para ver también el fit cultural, que también está saliendo como un tema bien importante también dentro de la gestión de personas. Y esto que nos permite también ir mostrándolo a cada una de las jefaturas, implicándolas dentro de este proceso. Nosotros, bueno, tenemos un pasaporte, le mandamos el pasaporte al jefe, también le mandamos también la maleta de cosas que trae la persona, para que el jefe vaya viendo y reconociendo al tiro cuáles son sus expectativas, ¿ya? Y también esto nos permite también para que el jefe pueda también setear ciertas expectativas respecto al rol, ¿ya? Eso es muy importante. Después de eso nosotros tenemos seguimientos del proceso de onboarding desde que la persona se incorpora. Esto para nosotros no es un día, ¿ya? Nosotros tenemos actividades 30, 60 y a 90 días, ¿ya? Y acá en el seguimiento, generamos reunión con los managers. Cada una de las personas en IMED que se va incorporando, una vez al mes, por ejemplo, se incorporó el 1 de abril, al 30 de abril va a tener una reunión con el gerente de recursos humanos para poder conocer más o menos cómo ha sido el proceso de onboarding desde que llegó, cómo ha sido el recibimiento de sus compañeros, cómo ha sido el recibimiento también de su jefatura y de su networking interno que tienen que conocer. Después de eso también conoce al gerente general. Y el gerente general también ahí en esa charla, aparte de conocerlos, baja las estrategias de la organización, baja el propósito y recalcan bastante el foco, ¿ya? Porque de esta manera las personas empiezan a entender que todos tenemos un foco de seguir, un propósito. Actualmente nosotros estamos implementando ya, y vamos a empezar a implementar la asignación de padrinos o mentores, ¿ya? Esto apareció en constantes feedback que nos entregan los colaboradores, ¿ya? Nosotros por cada proceso vamos haciendo encuestas bien pequeñitas para saber el nivel de satisfacción de la experiencia que están viviendo. En el momento de recibimiento, cuando hacemos la llegada, hacemos las actividades con la persona, lo primero que hacen es tener un proceso de feedback inmediato de ese momento de esta experiencia que están viviendo. Y después vamos monitoreando esa experiencia para saber cuán
variable empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque a veces estas variables, como son percepciones, van cambiando y a veces uno le permite ir seteando las expectativas con la jefatura. También estamos pensando en generar un Culture Day, ¿ya? Y lo ideal es poder generar instancias para que todos los colaboradores nuevos se conozcan y compartan experiencia y también den feedback, ¿ya? Esto es bien importante porque más con esto, en estos momentos que tenemos la pandemia es muy difícil poder conectarnos y poder conversar. Hay que dar instancias, media hora, una hora, para que los colaboradores nuevos se conozcan y puedan compartir experiencias. Y ahí ustedes también van a poder ir implementando ciertas encuestas o focus group, que también es muy buena idea los focus group, para poder ir levantando feedback con ellos. Esto les va a permitir estar constantemente mejorando el proceso de onboarding, ¿ya? Y esto es lo que quiero comentarles acá del feedback como mantra. Tiene que ser, para la gestión de personas, algo prioritario dentro de todas las cosas que hagas, ¿ya? Por otro lado, no todos deben ser encuestas, porque saturan a las personas, ¿ya? Mandar encuestas todos los días, todas las semanas, no. Hagámoslo cuando necesitemos y cuando lo requiramos, para que no podamos saturar a las personas y no tengamos tasas de respuestas tan bajas. Por otro lado, se pueden hacer focus, entrevistas grupales, entrevistas individuales, para saber ciertos problemas dentro de la experiencia del colaborador. Y cuando estamos hablando de la experiencia, no estoy hablando solamente del proceso de onboarding. Recuerden que la persona cuando ya está dentro de una organización, un mes o 2 meses, empieza a entender cómo funciona la organización. Y ahí uno puede ir tomando muchos inputs para ir mejorando organizacionalmente como estructura, ¿ya? Por otro lado, es muy importante hacerse cargo de la retroalimentación. No sacamos nada con pedir feedback y no cambiar el proceso de onboarding. No, una muy buena práctica que nosotros estamos aplicando en IMED es que cada proceso de onboarding, al día después nos juntamos con el equipo para poder revisar el feedback. Y de esta manera ir delineando cuáles son los pasos a seguir para poder mejorar nuestro proceso de onboarding, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante, ¿ya? Porque de esta manera las personas también se sienten escuchadas. Necesito que me escuches. No te preocupes. Pablo, tenemos 3 preguntas y unos minutos ya para dar el pase a nuestros siguientes invitados. ¿Te dejo terminar y te hago las preguntas o te pregunto ahora? Déjame terminar esta slide y nada más. Mira, en el drive que les compartí, acá van a encontrar apps, ahí dice plataformas para profesores, pero pueden usarla ustedes también. Hay muchas apps gratuitas. Esta presentación fue creada con Genial, que es una aplicación muy interesante, en la cual pueden digitalizar todos sus procesos, ¿ya? Y también hay otras como Miro, Mural para hacer actividades de colaboración, Mentimeter para poder hacer encuestas rápidas, el Fork también de Office, etcétera. ¿Ya? Es muy importante que ustedes puedan tener este bastón de aplicaciones que nos puedan permitir tener una experiencia mucho más cercana en estos momentos de pandemia. Eso, Ilia. Muchas gracias por la presentación, esta base teórica que nos va a permitir presentar las siguientes presentaciones. Tengo acá la pregunta de Verónica Casillas. ¿Cómo involucras a los ejecutivos? Eso es muy importante. Nosotros lo involucramos porque le agendamos directamente a los ejecutivos una reunión con las personas. Nosotros vamos agendando reuniones grupales una vez al mes. Entonces ahí vamos ingresando a todas las personas que van llegando y ya tiene agendado el manager, en este caso el manager de recursos humanos y el manager de la compañía, en este caso nosotros hacemos que participe el CEO, ya las tienen coordinadas. Entonces nos vamos agregando y vamos sumando a las personas para que puedan participar de esa reunión. Y lo importante también es mostrar los datos que te está entregando el feedback, ¿ya? Porque así ellos entiendan realmente que estamos entregando un valor muy importante en el proceso onboarding. Pregunta Natalia Merino, ¿cómo lo tienen pensado para esas personas que por su rol no tienen correo corporativo y por obligación deben estar en la empresa? En esos aspectos, cuando son personas que tienen un rol muy importante dentro de la organización, también hacemos un onboarding, pero más específico y se va conversando directamente con él, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, un gerente o una persona que no está, por ejemplo, con mail también lo vamos haciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos interesa mucho que estas personas vayan conociendo a sus pares, en el caso si un gerente o alguien que no tenga un
un correo o algo en particular dentro de la organización. ¿Ya? Ya, y sigan cayendo muchas preguntas, así es que apurémonos con la siguiente. ¿Este proceso es para todo nivel de cargo o se diferencia si son profesionales, operativos o ejecutivos? Este proceso es para todos igual. ¿En qué cambia? Solamente si son gerentes, porque el gerente tiene que tener mayor amplitud al respecto al entendimiento del negocio. Eso es vital para entender el proceso onboarding, ¿ya? Generalmente los procesos onboarding se pueden ir ajustando y dependiendo también de la realidad de la organización, ¿ya? Eso es muy importante, tienen que entender mucho y palpar el clima organizacional que tienen ustedes para poder hacer cosas. Para todos los cargos, en nuestro caso, utilizan computador y podemos tener todo este tipo de seguimiento con ellos. El cargo más operativo son ejecutivos de contact center, dice Adriana, complementando Sí, lo anterior. exacto. ¿Cada cuánto tiempo hacen el proceso de inducción? El proceso de inducción, que como les comentaba, el proceso de onboarding para nosotros es más largo, pero está incluido dentro del proceso de onboarding. El proceso de inducción nosotros lo digitalizamos, entonces lo hicimos en Geniali. Cuando la persona se incorpora, nosotros le mandamos un correo y le damos 3 horas antes de que se junte con el área de recursos humanos para hacer todas las actividades que yo le comenté de rompehielo, etc. Entonces después, en ese momento, nosotros seteamos y queremos saber si tienen alguna duda respecto a la información que ya revisaron. Perfecto. Y Patricio Latorre nos pregunta, ¿cómo se eligen los tutores? ¿Evaluaciones, metas? ¿Por ser tutores se entrega algún beneficio? Sí, bueno, como les comentaba, en este momento en el MED nosotros estamos actualmente aplicándolo, estamos estudiando la forma en que hacerlo, ¿ya? Pero generalmente nosotros tenemos muy buena relación con la jefatura, y las jefaturas van indicando cuáles son las personas que pueden ser muy buenas para mentores, pero también podemos aplicar cierta encuesta para poder conocer el tipo de rol. ¿Qué rol a ustedes les debería interesar como mentor? Que debe ser un facilitador y debe ser muy sociable, porque tiene que ser la conexión de la persona nueva con toda la organización, ¿ya? Y esas encuestas también las puedo compartir en algún momento, ahí después a lo mejor Ilia les va a compartir mis contactos, para que ustedes puedan mapear cuáles son los roles más interesantes para tenerlos como mentores. También funciona súper bien preguntar. A veces no creemos Sí, que preguntando quien quiere se levantan sí, automáticamente voluntarios en distintas áreas de la empresa para exacto. proyectos. Sí, ese es un gap muy interesante. Sí, a veces como que nos damos la vuelta súper larga y es como, a veces sí Sí, preguntamos, surgen sí. automáticamente esos líderes de la organización que son nuestros principales promotores e impulsores de las iniciativas. Luego Marcela dice, ¿qué pasa con los cargos masivos, operativos, que no tienen acceso a PC? ¿Este tipo de onboarding es factible aplicarlo cuando la productividad es un tema? Bueno, ahí depende de la realidad de la organización. Mi organización es una organización tecnológica, por lo tanto tenemos casi la mayoría de las cosas digitalizadas. Eso no es un problema. Pero en algún momento trabajé en una empresa minera y ¿cómo lo haría ahí yo en estos momentos? Es dar los espacios de junta en los establecimientos que puedan tener. Hay que también acordarse del tema de la pandemia. O lo otro es que puedan llamarlos, ¿ya? Y empezar a hacer un tipo de onboarding como con seguimiento llamado, por ejemplo, o ver alguna posibilidad como hacer un call center interno de la organización, ¿ya? Esa es como la apuesta que podrían hacer ahí, a lo mejor pensando en ese caso. Gracias. Y la penúltima pregunta dice, ¿juntan una cierta cantidad de ingresos antes de realizar este proceso o está establecido por tiempos indiferente de la cantidad de participantes? Y adicionalmente, Magdalena se suma a la pregunta de Alexandra y dice, ¿cuántas personas pueden participar en un mismo proceso? Ojalá todas las que se puedan, respecto a los procesos de reclutamiento que podamos cerrar, ¿ya? Eh, pero hay ciertas actividades que ya las tenemos ancladas en calendario. Por ejemplo, las reuniones por ejemplo, las reuniones que hace mi jefe de persona, las tenemos ya agendadas. Entonces, cuando una persona se va ingresando en el mes, yo ya le voy incluyendo esas reuniones, ¿ya? Entonces, como ya está seteado ese tipo de pauta, nosotros las vamos acompañando. Lo otro es importante hacer pautas. Hagan pautas cortitas, no muy largas, porque a veces los jefes se complican tanto con la bienvenida que a veces uno que le pueda indicar, preséntale el network, preséntale el organigrama, explícale el rol y el impacto, que es lo que yo más recargo a todas las jefaturas de la organización. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, por el tiempo dedicado. Se queda con nosotros. Ahora vamos a escuchar
a Angélica, luego a Javier, que van a contar experiencias similares de implementación en este proceso. Cualquier duda, las podemos seguir juntando las preguntas para desarrollarlas al final, y después nos quedamos carreteando. Ah, no, eso parece que no, sí, ¿no? Angélica. Por supuesto. Después viene el happy hour, chiquillo. Angélica, estás muteada, así es que el micrófono y este espacio. Nuevamente, gracias por compartir tu experiencia en este espacio. Ya, espero que les sea de utilidad y que puedan sacar ideas, porque la verdad es que este es un proceso que está diseñado por una empresa grande, más o menos el contexto, en el momento que lo diseñamos, una plantilla de 11.000 y fracción colaboradores, por lo tanto con un flujo de ingresos que es elevado, con una movilidad interna que es elevada. Entonces el contexto del programa es un poquito más grande, ¿ya? Pero siempre hay cosas que sirven y se pueden rescatar. Eso es lo importante. Ya, vamos. Están viendo, ¿verdad? Así es. Ya, aquí vamos. Nosotros desarrollamos un programa onboarding, que lo que queríamos era, buscábamos facilitar y convertir estas etapas que son de integración y de adaptación de nuevos colaboradores, nuevos líderes y desarrollo horizontal, porque al ser una empresa grande, tenemos, en Santander se produce mucha movilidad interna, cambios de áreas de una gerencia a otra. Entonces, entre una gerencia y otra hay mundos distintos. Y también hay un proceso de cambio y una transición que hay que acompañar. Por lo tanto, por eso es un poquito más extenso. En experiencias que fueran integralmente favorables y con el apoyo colaborativo no solo del entorno inmediato, es decir, del equipo, sino que de toda la organización. Y perseguíamos 3 objetivos fundamentales: facilitar, en el caso de los ingresos, la adaptación a la cultura interna, que era un poco de lo que hablaba Pablo, cumplir con las expectativas y evitar la incertidumbre que viven las personas cuando se integran a una organización nueva y a una gerencia nueva con jefes nuevos, y también apoyar la generación de redes y vínculos necesarios para lograr un buen desempeño. Uno, cuando llega a un mundo diferente, necesita saber con quién conectarse, con quién trabajar, a quién dirigirse para hacer diferentes cosas. De esa manera, este programa lo armamos con distintas áreas de gestión personas. Y si bien es cierto, estaban involucradas áreas de selección, porque tal cual decía Pablo, esto parte mucho antes de que se contrate a alguien. Hay acciones que es necesario hacer en forma anticipada a que seleccionamos a alguien. Áreas de personal, formación, el área de gestión de personas, que es donde está la figura del socio de negocio, o business partner, como se conoce en otras empresas, desarrollo organizacional. Todas tenían algún rol diferente en algún momento del programa. Había una área que era la responsable y la encargada de vigilar que los hitos que se definieron se cumplieran, porque para nosotros es muy importante que todos vivan una experiencia más o menos similar. Eso es lo relevante de este programa, y por eso está la figurita del paraguas, porque si bien es cierto, hay muchas personas involucradas para distintos momentos de la vida laboral, que es el ingreso, cuando me convierto en jefe por primera vez y tengo que adquirir otro tipo de habilidades y enfrentar por primera vez procesos de evaluación de desempeño, procesos de feedback que nunca los he vivido, cambio de gerencia, y también una cuarta patita que no mencioné antes, que es el cambio de calidad jurídica que nosotros le decíamos, o cuando uno pasa de contrato plazo fijo a indefinido, que era otra figura que se nos daba mucho y que nos dimos cuenta que se nos quedaban abajo ciertas acciones que las personas en el momento que ingresaban por primera vez, ciertos momentos o ritos que no vivían por el hecho de que era un contrato a plazo fijo, y cuando se producía el cambio indefinido, no hacíamos nada, y habían cosas que quedaban pendientes por hacer. Entonces acá había que hacer onboarding al menos en estos 4 momentos de la vida, ¿ya? ¿Cuál
fue el proceso que nosotros más o menos diseñamos. Como decía Pablo, partíamos aquí, esta historia partía un poco antes, cuando ya se seleccionaba el candidato y el candidato aceptaba la carta de oferta. En la carta de oferta, nosotros, entre paréntesis, voy a hacer una pausa, hay algunas piezas, maquetas, que les voy a mostrar como para que les quede una idea más tangible de cómo lo hacemos. Pero para no estar iterando entre el flujo y las maquetas, les voy a explicar el flujo y luego les mostraré las maquetas, ¿ya? Se enviaba la carta de oferta, y en esa carta de oferta iba información referida a la oferta propiamente tal, de una forma muy global, el tipo de beneficios a los cuales podría acceder, y además iba una pequeña guía de viaje, tipo flipbook, en la cual entregábamos información a las personas que, principalmente dirigida a personas que se ingresan por primera vez al mercado laboral y que no tienen ni idea lo que es un ISAPRE, lo que es un IP, si soy carga de salud de mis papás, qué tengo que hacer, cosas que para nosotros son pan de cada día, pero para alguien que entra al mercado por primera vez no lo es. Entonces, desarrollamos un flipbook con información de ese tipo y con la documentación que necesitábamos que un candidato nos hiciera llegar para concretar la contratación, para hacer efectiva la contratación en el caso que aceptara la oferta. Y en ese mismo correo, la persona tenía un link para poder responder si aceptaba o no aceptaba. Nos daba su respuesta y en un tiempo determinado tenía que hacernos llegar estos documentos. ¿Ya? Recibiendo la información, selección, lo que hacía era crear a la persona en la base de datos de gestión personas, para que existiera el registro sin ser aún un colaborador activo. Y con esta acción ya se empezaban a generar algunas acciones del programa onboarding, como por ejemplo, él enviaba el correo a la jefatura, un correo del programa onboarding, confirmándole que la persona había aceptado la carta oferta, se le indicaba la fecha en que iba a ingresar, iba a ser su día de ingreso, y le pedíamos que asignara un compañero de viaje para este nuevo colaborador. Porque dada el tamaño de la organización, no siempre una jefatura está disponible en todos los momentos que un nuevo ingreso necesita que lo acompañen. Entonces, si bien es cierto, su rol es muy importante en el recibimiento y en contextualizar cuando una persona llega en su primer día y en realizar determinadas acciones, necesitábamos que existiera un compañero de viaje. Entonces, en este correo que le enviábamos, informando que se aceptaba el día que iba a ingresar, le pedíamos con un link que inmediatamente asignara al compañero de viaje. Ingresaba el botoncito y se desplegaba el equipo que él tenía su dependencia y tenía que seleccionar a quién iba a asignar. Entonces, presionando ese botoncito, nos llegaba la información y con esa información se generaban dos correos más. Un correo en el cual al compañero de viaje se le informaba que había sido designado como compañero de viaje del señor Jorge Caro, que iba a llegar el día tanto a la organización, a ocupar la posición tanto, y se le invitaba a visitar un sitio web que generamos con una serie de información, donde generamos mucho contenido respecto de cómo orientar a cada persona, darle herramientas para ejercer de la mejor forma posible el rol de líder, el rol de compañero, durante este proceso, ¿ya? Y en paralelo bien, le llegaba al compañero de viaje un nuevo correo, al nuevo ingreso, un nuevo correo en el cual se le informaba su fecha de ingreso, quién iba se le daba la bienvenida, se le informaba que iba a tener un compañero de viaje, quién iba a ser esa persona, y adjuntábamos una segunda guía de viaje, donde ya le entregábamos información más aterrizada respecto a mayores detalles sobre
que existe un sitio que lo va a ayudar y lo va a acompañar en su proceso de ingreso, qué cosas van a pasar el primer día, qué acciones, qué trámites debe realizar en el momento en que ingresa internamente. Por ejemplo, inscribir sus cargas de salud, sus cargas familiares, perdón, etcétera. Una serie de contenidos. Y en paralelo con esa misma acción de que ya existía en la base formación, nos dimos cuenta diseñando el programa que el área de formación necesitaba también tener ese dato para poder inscribir a la persona en CENSE para participar en la jornada de integración que se hacía. ¿Ya? Al paso siguiente... Ya nos queda, ya estamos en el tiempo para coordinar cuántos minutos queda de presentación y tenemos una pregunta acá. Hacemos que terminas tu presentación y vemos la pregunta. Voy a volar con la presentación porque me queda otra parte, otro flujo más. Las piezas se las voy a mostrar sopladas, ¿ya? Porque igual me interesa que tengan material. Porque después, el tiempo coordinado para esta parte de la presentación para hoy día es 15 minutos. Igual podemos dar la visión amplia y luego podemos coordinar, la gente te puede escribir y podemos seguir obviamente en mayor detalle. Perfecto. Para que Javier alcance a exponer también. Porque está muy buena la presentación, si dan ganas de verlo. Después, voy a darle la pincelada bien rápida. Después, esa atención presencial generaba la credencial, se generaba la invitación a la jornada de integración al nuevo colaborador, y la jefatura gestionaba los accesos, el típico acceso a los sistemas. Publicaba contrato y se generaba el kit de bienvenida que se le hacía llegar al supervisor. Esto en un escenario prepandémico, porque la idea era que la jefatura le entregara el kit de bienvenida. ¿Ya? Aquí está la primera guía de viaje y aquí está, dentro de la primera guía de viaje, yo les amplié así como en grande la declaración simple de los datos que nosotros necesitábamos, pero así puros, y los documentos que necesitábamos que la gente nos hiciera llegar, que es un dolor de dientes, de muelas, para completar la contratación. Esta es una idea para que tengan cómo es el correo que le enviamos al líder, al compañero de viaje y al nuevo colaborador, que yo les decía, y que cuando el supervisor asignaba al colaborador, se generaban estos dos correitos. El que le llegaba al colaborador, lo interesante es que llevaba la nueva guía de viaje y también incorporaba, ahí no sé si lo alcanzan a ver, otro botoncito con un video, que era una cápsula respecto de lo que iba a vivir en su primer día. Cuando ya se iniciaba la experiencia, el itinerario de viaje era de la siguiente forma. La idea era que en su primer día, el supervisor, el líder, le entregara su kit de bienvenida, su credencial, y que le pidiera en el fondo que revisara su contrato para la firma, que estaba publicado en la carpeta virtual. Que el compañero de viaje le hiciera la inducción al cargo y a la gerencia con material que estaba publicado en el sitio web. Que el colaborador llenara la ficha personal, que nosotros tenemos un proceso de conocimiento más profundo de los colaboradores. Entonces la idea era que ingresara a la web. Tengo ruido, alguien tiene, no sé, su micrófono abierto. Ingresar a la web a llenar la ficha, después asistir a la integración. Angélica, te muteaste. Sí. Está silenciada. Ahí ya. Sí, perdón. No me di cuenta cómo lo hice. No, yo creo que fue una aplicación general para silenciar todos los micrófonos, así que ahora ya está. Puede ser. Después hacíamos un pequeño entremedio, un pequeño pulso para ver que estas acciones se estuvieran cumpliendo, sino para tener la capacidad de reacción. Después venía formación con acciones de formación más al cargo. Estas acciones de acompañamiento a líderes y directivos, que alguien preguntaba algo por ahí. Y lo último, no me acuerdo de memoria, no lo alcanzo a ver en la pantalla, a ver. Era la evaluación de experiencia que podía hacer al mes o al par de meses, como evaluar la experiencia completa del proceso de onboarding. Entonces,
cómo era este sitio web. Y esto es lo que voy a tratar de cerrar aquí. En este sitio teníamos un video de bienvenida del líder máximo, en este caso el country lead de Santander, que les daba la bienvenida, les hablaba un poco de la visión de la empresa, nuestros valores y lo que esperábamos de la persona cuando ingresa. Acá, que también es interesante, hicimos un video que duraba como unos 5 o 6 minutos, donde le mostrábamos los espacios que estaban disponibles para colaboradores. ¿Por qué? Porque hicimos algunos focus group para diagnosticar cómo hacer de forma este proceso, y nos dimos cuenta que las cosas más triviales las omitíamos. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo muy cortito, nosotros en el centro, Santander tiene 3 casinos para almorzar, y las personas, muy cerquita, en edificio. Y cuando hicimos los focus, la mayoría creía que había un solo casino para ir a almorzar. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que mostrarle todo lo que tenían a su disposición. Entonces hicimos un video. Y bueno, en este mismo sitio web está el rol del colaborador, está el rol del líder, el rol del compañero de viaje, el de la organización, está la estructura organizacional, que la particularidad que tiene es que acá le mostramos cada gerencia de la organización, pero con el rostro de las personas, para que sepan quién es quién, para que su integración a la empresa sea más rápida, y no vean solo nombres y gráficos, sino que vean con quién se cruzan en el ascensor. Bueno, dentro de cada página están las acciones para, todos hacemos onboarding. Este es un programa que, como les decía, tenemos que involucrar a toda la organización. Entonces, dentro de esta web estaba descrita todas las etapas: el embarque, el arribo, la ruta de viaje, la experiencia de viaje. Dentro de cada uno de estos se abre y tiene una serie de acciones. Y cada rol tiene material de trabajo. Le mostrábamos cómo leer su liquidación de sueldo. El líder tiene una serie de acciones que hacer cuando la persona ingresa. El compañero de viaje también tiene acciones para realizar. Le decimos qué es lo que se espera de él. A la organización también le decimos lo que se espera de ellos y qué es lo que puede hacer como organización, sin que necesariamente la persona sea la que llega a tu área. Desde el área de formación se arrancó con un programa tipo Netflix, que era para hacer formación a través de e-learning, pero funcionando como si estuvieran bien Netflix, donde, por ejemplo, acá el código es un desarrollo, una cápsula para conocer el código de conducta, alerta máxima, temas de prevención de blanqueo de capitales. Entonces, se fue vistiendo y se fue haciendo mucho más entretenido el proceso, que no me cabe duda. De hecho, la plataforma en la academia se volvió más útil en pandemia. Y los pulsos de control eran cortitos, con preguntas bien específicas para saber que los hitos que se habían diseñado se estuvieran cumpliendo. Este era el primero. Acá está el segundo pulso, donde evaluábamos más la experiencia del compañero, del colaborador, del líder, del equipo, si lo habían integrado, no lo habían integrado, cosas que nos interesaba que ocurrieran y que todos vivieran. Para cerrar, lo importante es que cuando diseñamos un programa, diseñemos bienvenidas con acceso sean acordes a la dinámica y a la cultura de cada empresa, que realmente faciliten la integración y la adaptación de las personas, y para eso hay que hacer un buen diagnóstico con las personas. No lo podemos hacer creyendo que tenemos la verdad y el conocimiento de todo, porque eso jamás es así. Ser capaces de permear el sentido de hacer onboarding, cuál es el impacto que esto genera, y comprometer a todos los actores que se encuentran involucrados en el diseño, ya que no es una labor exclusiva de la jefatura. Cuidar que se cumplan los hitos relevantes del diseño, porque de esa manera nos aseguramos que todos vivan más o menos la experiencia que estamos esperando que ocurra. Y recordar que la importancia está en el acompañamiento a las personas, el acompañamiento que ellos necesitan, no el que nosotros queremos que tengan, y la atención en detalles esenciales para que se integren con fluidez
y despeguen y puedan seguir en forma independiente. Eso. Y ahí ya continúa el Gracias, vuelo. Angélica. Una presentación linda, clara, así es que felicitaciones por tu generosidad. Gracias. Tenemos Traté de acá hacer lo más veloz posible. Sí, muchas gracias también por respetar los tiempos. Mira, hay una pregunta de Carlos Arcos, a quien le mandamos saludos y le tenemos mucho cariño. Uno de los primeros talleres de la red hace varios años atrás, lo hicimos en su oficina, me acuerdo perfecto. Dice, en relación a la inducción al nuevo cargo, si una persona asume como líder con personas a cargo, ¿hacen algo especial en el onboarding? Por ejemplo, charla o curso con las competencias que requieren para liderar personas. Así es, hay un programa que es para nuevos líderes, que está enmarcado dentro de onboarding. Se hacen dos cosas. Cuando, por ejemplo, yo asumo como líder y tengo encima, ya estoy en un proceso de evaluación de desempeño, lo que hacemos es que el gestor de personas lo acompaña mano a mano en ese proceso de evaluación para sacar adelante, cómo evaluar, qué criterio aplicar, cómo hacer que se genere la curva que se tiene que generar a nivel de equipo, cómo hacer las reuniones con las personas, pero además hay un programa líderes de formación que es obligatorio y por el que tienen que pasar los nuevos líderes sí o sí, que se les agenda y tienen que asistir. Gracias. Magdalena se entusiasmó con sus preguntas y dice, 1. Organizacionalmente, ¿quién era la figura del onboarding? ¿Quién evalúa? Organizacionalmente lo tenía personal. El área de personal lo tenía a cargo, y como te digo, articulaba que las cosas ocurrieran y que quien funcione hiciera lo que tenía que hacer. De hoy hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, pero lo llevaba personal. ¿Con qué sistema se enviaba automatizado el correo de bienvenida, el plan, etcétera? El correo de bienvenida en esa época tenía, ay, no me puedo acordar del sistema que ocupaban. Ay, te lo averiguo, porque de Voy a pasar verdad, a la pregunta, voy sí, a no, pasar a la pregunta 3 y después nos das el dato por interno y lo sí, compartimos. sí, me lo consigo. ¿La orientación estaba a cargo de Sense? ¿Qué contenidos revisaban? No, el programa había una jornada de integración que se hacía y al PER lo descontaban del 1% de Sense, entonces por eso tenían que inscribir a los participantes. Pero los contenidos los veíamos nosotros y eran como los típicos de inducción en el fondo, la empresa, el grupo, que es el Grupo Santander, que es una empresa multinacional, el grupo en Chile, la cantidad de razones sociales, que eran más de 20 razones sociales, que no solamente el banco, que uno escucha Santander y cree que es solo el banco. No, son 20 y algo empresas distintas. Entonces te van como metiendo en la estructura, en que existe un código de conducta en el cual uno se tiene que comportar, que Gracias, existen... Angélica, muchas gracias. Y la última pregunta, porque viene Javier y queremos darle tiempo también. Sí, La dale. estrategia de actualización de contenido, por ejemplo, de las cápsulas. De las cápsulas. Mira, lo que más había que actualizar era el tema de la estructura organizacional. En las cápsulas de conocer a las empresas, que el cambio interno a la movilidad es mucha. Y para eso yo sé que actualmente están trabajando en una versión más avanzada gráficamente y con mantenedores para contenidos que tengan texto y cuando se produjeran movilidades, que las capturara directamente de la base y se generara la publicación. Pero para eso teníamos que armar una base de datos con fotografía y una serie de cosas porque es bien complejo el modelo. Cuando lo partimos con presentaciones que había que hacerlas a mano y publicarlas. Muchas gracias, Angélica. Como les comentamos, las PPT van a ser subidas a la biblioteca, van a estar todas disponibles. Adicionalmente, Pablo creó un drive que él puso todo el material con el cual él había investigado, estudiado todo este proceso anteriormente, así es que van a poder quedar con este link. Javier, Angélica, hay algunas preguntas por responder, así es que te invitamos a que le contestes por escrito a algunos integrantes que están consultando, mientras Javier se conecta para presentar los últimos minutos en este proceso
de compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en onboarding que a todos nos ha pillado desafiados. No sé si lo ven. Lo vemos. Imaginen. ¿Lo ven? Lo vemos. Súper. Bueno, yo la verdad que quería, bueno, voy a ser breve, pero en general el proceso onboarding que lo tomamos el año pasado fue precisamente porque dos clientes nuestros nos dijeron cuáles eran las prácticas de la industria farmacéutica en general, y la verdad que nos encontramos con ciertas sorpresas, que también se los comentaré. La verdad que creo que Santander tenía casi todo, yo creo que tiene un sistema onboarding muy acabado, se nota que hay mucha gente. Y en general lo que queríamos ver era cómo las prácticas de onboarding se hacían remotamente con el efecto COVID. Fue algo que obviamente sigue pasando también. Bueno, en general, les quiero comentar la problemática en sí que existe con onboarding. La idea es obviamente no identificar los profesionales con un bajo rendimiento. Esto precisamente porque las personas no están haciendo bien sus funciones porque no saben bien específicamente las funciones que tienen que realizar en ese trabajo. También puede desempeñar en un mayor nivel de estrés que puede identificarse con todo el equipo y que obviamente se puede extender rápidamente, lo cual puede ser un problema para todos. Y lo más importante es perder prematuramente a tus trabajadores talentosos. Glassdoor comentaba que el 20% de los nuevos profesionales se va al cabo de los primeros 6 meses. Por lo cual lo que indica que esos primeros 60, 90 días son esenciales para poder generar una buena apreciación por parte del nuevo candidato. Justamente nosotros somos una consultora de recursos humanos que trabajamos en este punto importante, que es el de la carta oferta. Justamente el proceso de onboarding, a nuestro entender, lo que dice la data. El MIT hizo un estudio que dice que tiene que durar un año. Es precisamente porque nosotros al año hacemos una revisión si que fue un buen cambio o no, haber dado un nuevo paso laboral. Por lo cual, en general, nosotros sabemos que la mayoría de las compañías toman 30, 60 y 90 días, pero es extenderse hasta al menos un año. Y en general, también veíamos que el proceso de onboarding tiene dos fases más. Offboarding, cuando alguien sale de la compañía, y reboarding, cuando alguien, por ejemplo, puede ingresar nuevamente, salió por una situación, por la puerta ancha, por así decirlo, vuelve a ingresar en la empresa y se encuentra con otro escenario. Y lo otro también puede ser una licencia maternal. Veíamos ciertas empresas que generaban un proceso de onboarding o reboarding, de darle la nueva bienvenida porque pueden cambiar cosas en su estilo de trabajo o en la forma de trabajar, que eso lo sabemos las personas que trabajamos en recursos humanos. Por lo cual, en general, ese era como el globo, el paraguas que tomaba el MIT, que eran 3 puntos. Específicamente un año, y hacerlo obviamente que el punto más importante, que este es el flujograma que quería mostrar, que yo creo que muestra principalmente las 4 áreas más importantes. Recursos humanos, el eje central obviamente, pero el candidato es quien tiene el proceso de experiencia en esto. Y se detalla en 2 partes, pre-boarding y onboarding. Pre-boarding específicamente el proceso que está antes que ingresa al día número 1, es donde está la mayor cantidad de procesos y pasos internos, donde acá la empresa tiene que ser la que tiene que ser eficiente y eficaz con respecto a generar un proceso limpio, para que el día número 1 el candidato, en donde comienza realmente el onboarding hasta el año laboral, obviamente tenga un proceso estandarizado en la compañía. Yo creo que entiendo que lo que estamos hablando acá puede ser, y lo tomamos y recuperamos la información de empresas que estaban en Forbes 500, por ejemplo, las empresas más grandes del mundo, dado que para empresas productivas esto cambia totalmente. O sea, nos dábamos cuenta, por ejemplo, un cliente de nosotros, Zabal, Maverick, que nos comentaban de que tienen que incluso preguntarles la talla de sus zapatos o de protección personal. Entonces, todo este flujo va cambiando específicamente. Yo diría que esto es para empresas ejecutivas que pueden trabajar no con procesos productivos locales. Bueno, en general, el proceso comienza con la carta oferta. Recursos humanos toma un punto inicial sobre alertar a IT, obviamente, que generen un nuevo proceso. Y obviamente el hiring manager, que este es el punto que también quería comentar, que la parte mía era un poco hablar de tecnología. Precisamente las nuevas tendencias indican de que el hiring manager no tiene que ser suficientemente, o sea, tiene que ser la persona preponderante con dar una buena experiencia. Finalmente, recursos humanos, uno se acuerda del jefe, como lo recibió
recursos humanos lo engloba como algo que es como la guinda de la torta, pero en verdad tu jefe, tu nuevo jefe es quien te tiene que hacer sentir bienvenido. Y en ese caso es el hiring manager también quien asigna tu buddy, o como hablábamos anteriormente, a un compadre, un compinche dentro de la empresa, y es precisamente quien va a tomar ciertas alertas o te va a acompañar en este proceso de cultura interna y entre líneas también, porque el proceso de onboarding digital, obviamente uno no conoce a su empleado, no conoce obviamente a tus colegas, a las personas que están en otras áreas, por lo cual esa cultura entre líneas es la que más cuesta mostrar en estos minutos. Es ahí donde yo creo que está la mayor problemática de la empresa hoy en día. Veíamos un reporte de Harvard que decían que en realidad las empresas, las primeras 500 empresas en el mundo habían ganado cultura organizacional, y es precisamente porque fueron sinceros, les dijeron, puede o no haber despidos o no despidos, la gente que va a entrar en estas áreas, etcétera, y la verdad que los empleados dijeron que eso lo agradecieron. Así que también puede ser un punto importante el momento del pre-boarding o el onboarding, de ser claros específicamente con el nuevo empleado, obviamente. Y bueno, en general les quería mostrar esto como el flujograma. Creo que da una imagen de qué es lo que se tiene que hacer. El día 1 es importante que haya un 1-1, lo estamos viendo de manera online. Sí o sí con tu jefe, sí o sí también con tu hiring manager, o específicamente otro gerente de otra área en la cual tú también te vas a comunicar día a día. Y hay un punto importante también, que en la semana número 1, obviamente hagan todo el proceso que tenía bien Santander súper depurado, que específicamente los portales de carrera, la universidad, etcétera, en la cual el candidato puede estar en sus tiempos libres, también viendo, obviamente, conociendo mejor la cultura de la compañía. Y esto les quería comentar, es por eso que sale siempre, está en inglés, pero en realidad se los podemos pasar también en español, es cómo la pandemia de COVID-19 ha cambiado todo este escenario. Un tiempo, una temporalidad de eventos indica que la semana número 1, obviamente se ven todos los aspectos legales, envías el kit de bienvenida, que las empresas lo están enviando para la casa con un delivery, etcétera, con algo que hoy día está en el día a día. Se hace una llamada inicial de recursos humanos y obviamente también de tu equipo. El día número 2 también un entrenamiento. En la semana 2, obviamente tomas mayor contacto con tu buddy, quien va a ser específicamente la persona que te acompaña en este proceso virtual. Y lo demás, obviamente, en términos de tecnología, hacia dónde va este proceso, es que existen, precisamente está yéndose a una plataforma, que es la plataforma SaaS. La idea es que este proceso sea estandarizado por completo, o sea, que precisamente ya recursos humanos no se preocupe de este proceso de manera de estar visualizando punto a punto, sino que el sistema que tengamos como SaaS, Software as a Service, nos indique específicamente si es que el candidato, por ejemplo, firmó digitalmente un contrato o no, si es que la oferta carta oferta está específicamente en el portal de la compañía, etcétera, etcétera. Esa es la idea, obviamente, de las tecnologías. Y también nos hemos dado cuenta cómo inteligencia artificial toma relevancia en este punto, en la cual hay ciertas empresas que tienen un portal de ayuda, por así decirlo, en la universidad, que es lo que tenía Santander, decir, ¿en qué te podemos ayudar? Yo nací ciertas preguntas, y este programa de inteligencia artificial lo que hace es tomar específicamente las frecuencias de esas preguntas y le va diciendo a recursos humanos qué es lo que más se repite y dónde tienen que ir mejorando el nivel de información que se le entrega a los nuevos candidatos, o sea, nuevos empleados. Otros puntos, es muy importante el kickoff meeting con el manager, es crucial específicamente que ojalá, y dice, la data indica que ojalá sea 1-1, obviamente en estos minutos es muy difícil. El primer día es uno de los puntos más importantes, ojalá hagas cafés virtuales, happy hour, o específicamente que almuerces directamente con 1-1 en algo mucho más informal. El 1-1, ojalá, dicen que sea lo más frecuente posible, o sea, que peques de frecuencia. Es mejor que tu manager, que tu hiring manager esté muy al lado tuyo y que obviamente te haga sentir bienvenido. Con respecto al calendario, aquí hay dos tendencias por lo que podemos ver en el área de recursos humanos de algunas compañías. Algunas empresas decían de que el proceso tenía que comenzar desde la oferta, por lo cual eventualmente si el candidato tiene que salir de una compañía a otra, hay 30 días entre que renuncie y llega a nuestra empresa. Y esos 30 días que nosotros le llamábamos
N-30 o N-15, eventualmente los días que se demoren en llegar, es donde eventualmente algunas empresas hacen envío de ciertas reuniones que van a tener el día de su llegada. Obviamente no es saturar el calendario, va a ser tu calendario Gmail, etcétera, pero hacia allá van las nuevas tecnologías. O sea, que tú entiendas a qué vas a llegar el primer día o la primera semana. Voy a tener una reunión con compliance, con legal, etcétera, y esa es la idea, que ojalá el candidato no sienta esa ansiedad de poder ingresar a una nueva empresa. En comunicaciones, bueno, lo que hablábamos es sobre que tengan la mayor comunicación posible, y learning, como LinkedIn Learning o otras plataformas como tenía Santander, yo creo que son necesarias. Nosotros hicimos un webinar el año pasado con Boehringer Ingelheim, la compañía alemana farmacéutica, y Mercer Pandom, y nos dimos cuenta que ellos dos tienen, o sea, precisamente Mercer Pandom tenía un área, un portal como una universidad que era enorme, o sea, mostraba tu contrato, mostraba a qué se dedica la compañía, los productos de la compañía, etcétera, y eso da obviamente un entendimiento más grande al momento que uno ingresa. También hablamos sobre entrenamiento tecnológico, hablamos que el departamento de TI, vimos en el flujograma que forma parte del proceso. Ojalá eventualmente que sea el primer día. Vimos empresas que enviaban todo el paquete, o sea, tu computador, lo que hablábamos, tu computador, algún set de bienvenida antes del primer día de llegado o un día antes, cosa que ya tú tengas todo listo. También hay Video Office Tour, que significa que tú puedes grabar, o cuando se podía ir algún tour de la oficina y se lo mostrabas a tus nuevos empleados, cosa que ellos vieran hacia dónde van a llegar el día de mañana y que no sea tan extraño llegar después que pase, ojalá, la pandemia. El buddy, hay un punto que quería tocar que lo vimos con uno de nuestros clientes que tuvo una situación especial. El nuevo candidato, el nuevo empleado, vio específicamente una situación de compliance, y la verdad es que el buddy no sabía qué hacer, si es que realmente hablar este punto con su manager o ir directamente con el hiring manager. Lo que encontramos es que hay que hacer un manual para el buddy, o sea, entender hasta qué punto él tiene injerencia en poder decirle a este nuevo empleado qué tiene que hacer y qué no, y lo otro es levantar la mano y llamar a recursos humanos o hacer el curso formal. Y obviamente el manager en sí, asegurar 5 o 10 minutos, ojalá por la mañana, como dice acá, o al final del día, la primera semana sí o sí, el viernes comparte un café con él, pregúntale cómo fue la primera semana, cómo fue el equipo, cómo lo trataron, etc. Y la verdad que en términos tecnológicos se llaman pulse check, que son pulsos de entrevista que finalmente te van tomando el ritmo de cómo te vas sintiendo. Son ejercicios rápidos con esta forma de hacer estrellitas, por ejemplo, cómo te sentiste de calificación de 1 a 5, y vas sacando un promedio de los programas. Eso en general hacia dónde va esto. Finalmente hacerlo mucho más simplificado, obviamente que no tengamos que hacer una encuesta tan larga. Y yo creo que para finalizar, qué hacer y qué no, está en inglés, pero se los puedo comentar un poco. Hacer énfasis en la cultura a través del proceso de onboarding. Como comentábamos, las empresas que son más sinceras son las que están ganando en esta etapa. Ejemplo, han habido obviamente muchas reestructuraciones, y la verdad que las empresas de mi rubro, industria farmacéutica, es un rubro relativamente estable. Obviamente todos sabemos que es un mercado muy inelástico. Obviamente hoy en día está en boga, todo el mundo lo sabe, así que en realidad no han tenido grandes salidas de ejecutivos, pero me imagino que en otras áreas debe cambiar este punto. Lo otro es identificar específicamente, yo creo que hitos a mediano y largo plazo. ¿Qué se espera del nuevo empleado? Es importante para disminuir esa brecha de ansiedad, saber a qué está ingresando y qué no hacer. Hacer el onboarding suficientemente largo o corto. Corto para mí sería menos de 90 días y muy largo más de el año, idealmente. Obviamente siempre la evaluación de desempeño te está dando una experiencia de cómo se está sintiendo el candidato. No seas tan rígido, sé flexible en este proceso, y eso lo digo específicamente porque hay empresas que, un cliente tenemos que tuvo un nuevo CEO, y en este caso el onboarding es totalmente distinto. No conocer su equipo, no conocer su comité ejecutivo o comité directivo, y acá hay un proceso, se los voy a enviar también en el Drive. Spencer Stuart hizo un tremendo trabajo
diciendo cuál era el proceso de transición de un CEO en estos procesos de pandemia, y habla sobre ciertos puntos también sobre cómo cuenta o impregna la confianza a sus ejecutivos de primera línea. Creo que algo importante para leer, si es que alguien tiene ese desafío hoy en día, puede ser una bonita experiencia. Y bueno, en realidad eso es lo que teníamos preparado, un poco cómo ha cambiado el proceso de onboarding de papel a un proceso de onboarding digital en pandemia, y hay algunos tips que ojalá lo puedan hacer. Así que muchas gracias. Gracias, Javier, por tu presentación, por el tiempo también de acompañarnos hoy. Y hay una pregunta que está relacionado a, mencionaste un estudio realizado por el MIT, pero no quedó muy Exacto. clara esa parte. Era específicamente, me parece que hay dos estudios, el de Harvard, el de ganar cultura, o sea que las empresas, me parece que es ese, si es que lo hablé, de que específicamente las empresas que fueron más sinceras son las que ganaron específicamente en reputación cultural, por así decirlo. Y en el caso del MIT, lo voy a revisar al inicio. Dame un segundo. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Bueno, en el caso del MIT, me parece que o sea, eran dos puntos. Nosotros los enviamos, si quieres, se los podemos enviar como webinar, o sea, le hicimos un reporte. Era específicamente sobre cómo se sienten los candidatos, ahora me acordé, al momento de ingresar a los 60 y 90 días. El MIT dio un estudio sobre que hicieron ciertos pulsos, y estos pulsos van indicando específicamente cómo se va sintiendo el candidato de los procesos en los puntos más importantes. La primera semana, el primer mes, los primeros 60 y 90 días. Y en ese punto, y el MIT se los puede enviar, indica de que esos son los puntos más relevantes en los cuales se necesita obviamente mayor atención por parte de las empresas o del hiring manager específicamente.